muchachos, una vez más bienvenidos a el canal del Teacher, donde las clases de inglés se hacen más prácticas y más sencillas. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar el tiempo presente perfecto. Es un tiempo que a algunas personas le causa algunos problemas por la situación de que se maneja un nuevo auxiliar. Y el auxiliar es el verbo have y en tercera persona utilizamos has. Este verbo have también, igual que el verbo to be, igual que el verbo do, es un verbo auxiliar. Él tiene un significado, en este caso have es el verbo haber o tener. Muchas veces pensamos, bueno, ¿en qué forma utilizo yo el verbo haber? Pues es muy sencillo, el verbo haber es el verbo que se conjuga como yo he, tú has, él ha, ella ha, nosotros hemos, ustedes han. Pero ese verbo en sí, él solo no puede trabajar. Siempre requiere que se le ponga un verbo a continuación que vaya en pasado participio. El pasado participio es el que le da la terminación ado, ido a los verbos. Entonces podemos decir, yo he comido, tú has estado, ella ha venido, nosotros hemos trabajado. Entonces aquí es donde está la combinación de dos verbos. Uno es el verbo auxiliar have o has. El has es para tercera persona, he, she, it, María, Pedro, Juan. Y el have es para los demás. Esto es lo que dice yo he, tú has, ella ha, nosotros hemos. Y este verbo en forma participio, pasado participio, que es la tercera columna del listado de verbos irregulares, es el que le da la terminación ado, ido a los verbos para decir jugado, comido, trabajado, vivido. Entonces ya podemos armar una oración. Yo he trabajado, tú has vivido, ella ha estado, él ha venido, ¿ya? Entonces, con esto armamos nosotros lo que es el tiempo pasado perfecto. Recordemos que el pasado participio de los verbos es de dos formas. Los verbos regulares, se agrega ed o ied, y los verbos irregulares son los que encontramos en la lista de verbos que trabajamos siempre con la tercera columna. El pasado participio es la tercera columna del listado de verbos irregulares. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Y el verbo que no le encontremos en la lista, pues sencillamente le agregamos ed. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces retomemos. Recuerden que les dije que se trabaja el auxiliar have y el auxiliar has. Aquí no es el verbo tener. Recuerden que no es tener. Aquí estamos utilizando la forma haber del verbo have. Recordemos que el verbo have significa haber o tener. Y que ese verbo en tercera persona no es have, sino que es has. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles pronombres personales trabajan con have? Aquí los tenemos. ¿Y cuáles trabajan con has? Aquí los tenemos, que son las terceras personas, muchachos, para que lo tengamos muy en cuenta. Siempre hay que respetar cuando es tercera persona. Mucho ojo con eso. Bien, entonces aquí tenemos ya unos ejemplos de lo que es el tiempo presente perfecto. ¿Qué tenemos? El sujeto, tenemos el auxiliar have, que siempre tiene que ir inmediatamente antes del verbo en pasado participio. Ya de aquí para acá, entonces ya ponemos lo que es el complemento, lo que nos vaya a completar la oración. Pero lo más importante de la estructura del tiempo presente perfecto es que lleve el sujeto, el auxiliar have o has si es tercera persona, y aquí tenemos entonces el verbo en pasado participio. Y además aquí tenemos ya lo que es la tercera persona con el auxiliar has. Dense cuenta que siempre respetamos la tercera persona con el auxiliar has. El verbo siempre irá en pasado participio, tanto en afirmativas como en negativas y como en preguntas. Siempre irá en pasado participio, siempre en la tercera columna de los verbos irregulares. Y como ustedes pueden ver, aquí hay unos verbos que terminan en una forma diferente a la forma ed. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en ed? Son verbos regulares, verbos que no vamos a encontrar en la lista, y por lo tanto nos toca aplicarle la regla ed. ¿Cómo se aplica esa regla ed? Muy similar a cómo se aplica la s, es o is en el tiempo presente simple, pero aquí vamos a aplicar ed o ied. Sencillo. A los verbos que terminan en consonante y se les agrega ied. Diferente a los que terminan en vocal y, solamente se les agrega ed. Y a los demás verbos solamente les ponemos ed y ya está. ¿Bien? Bueno, continuemos entonces, muchachos. ¿Qué dice aquí? Yo he
comido. Eaten es el pasado participio del verbo eat, comer. Comer, comido. Yo he comido. Siguiente ejemplo. Tú has hecho. You have done. Done es el pasado participio del verbo do. Esta es la tercera columna del verbo do. Done, hecho. Es irregular. We have studied. El verbo study es un verbo que no encontramos en la lista de verbos. Es un verbo regular. Por tal razón toca aplicarle la regla del IED. ¿Y por qué se le aplica la regla del IED? Porque study termina en consonante Y en su forma infinitiva. Y al convertirlo a pasado participio o a pasado simple, cambiamos la Y por una I latina y agregamos el ED para que lo tengamos en cuenta. They have played. Ellos han jugado. El caso diferente de play al caso de study es que play no termina en consonante Y sino en vocal Y. Por tal razón solamente le agregamos el ED sin modificar la Y. Bien, sigamos. He has written. Él ha escrito. Aquí va con has porque él es tercera persona. He has written. Written es el pasado participio del verbo write. Hay que aprendérselo de memoria. She has left. Ella ha partido, se ha ido. She has left. Ella se ha ido. Left es el pasado participio del verbo leave, salir, partir o dejar. Está en la lista de verbos. It has run. It has run. Él ha corrido. Supongamos que ese it es el perro. Entonces, él ha corrido. Y aquí aparece RUN como si fuera normal. Lo que pasa es que la forma de pasado participio del verbo run, que es correr, también es run, porque es run, run, run. Hay que aprendérselos y aprenderlos a manejar muy bien, muchachos. Esta es la forma positiva de las oraciones en tiempo presente perfecto. Afirmativas, esta es la estructura de las afirmativas y ustedes aquí pueden ver muy bien la estructura, ya está escrita. Sujeto, auxiliar have o has, siempre. Y verbo en pasado participio, siempre, chicos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora les voy a mostrar cómo es la oración negativa. Continuemos. Bueno, para construir las oraciones negativas en inglés, si ustedes bien recuerdan, solamente necesitamos dos cosas. Tener un auxiliar, tener una negación. ¿Ya? Eso es lo más básico que debemos conocer nosotros para armar una oración negativa en cualquier tiempo en inglés. Como ya sabemos que el auxiliar del tiempo presente perfecto es have y has, pues entonces ya sabemos que ese auxiliar se mantiene para las negativas y que debemos simplemente agregar la negación después del auxiliar, así como se hace en todos los tiempos. Así se hace en presente simple, el auxiliar es do y does, do not, does not. Así se hace en pasado simple, el auxiliar es did, para negar did not. En pasado continuo, el auxiliar es was o were. Se niega was not y were not. Aquí el auxiliar es have y has. ¿Cómo vamos a negar? Con have not y con has not. Todas las oraciones van a quedar así. Have not o has not. Puede tener una contracción, que se las pongo aquí para que ustedes la vean. ¿Y cómo queda la oración? I have not eaten. Yo no he comido. You have not done. Tú no has hecho. You have not done. We have studied. Nosotros hemos estudiado. Para que nos quede en negativa, simplemente después del auxiliar, que es el have para we en este caso, we have not studied. Nosotros no hemos estudiado. They have played. Ellos han jugado. Para que nos quede negativa, después del auxiliar le ponemos la negación. They have not played. Lo único que cambia entre la oración afirmativa y la oración negativa es que le agregamos la negación después del auxiliar. He has not written. Él no ha escrito. She has not left. Ella no se ha ido. It has not run. Él, el perro, el animal, la cosa, has not run, no ha corrido. Muchachos, sencillísimo. El presente perfecto, para que cambie de afirmativa a negativa,
simplemente le agregamos la negación después del auxiliar, que ya sabemos que es el have y el has en terceras personas. El verbo en pasado participio se mantiene para que siga siendo un tiempo perfecto. ¿Qué lo hace perfecto? ¿O qué lo hace presente y qué lo hace perfecto? Lo hace presente la forma en tiempo presente del verbo have, que es have y has. ¿Y qué lo hace perfecto? El pasado participio que utilizamos en los verbos acción para este tiempo. Entonces, esto lo hace presente y esto, verbos en pasado participio, lo hacen perfecto. Por eso se llama presente perfecto. Bien, muchachos, sigamos entonces ahora con las preguntas. Bueno, muchachos, entonces aquí tenemos ya, vamos a trabajar lo que son las preguntas, interrogative sentences, en the present perfect tense, el tiempo presente perfecto. Recordemos que el tiempo presente perfecto utiliza siempre el auxiliar have o has y los verbos en pasado participio, que son la tercera columna de los verbos irregulares en la lista. Bien, entonces, recordemos, previamente hemos dicho que las preguntas, las yes no questions en inglés, siempre se inician con el auxiliar. Y ustedes recuerdan bien que hemos hablado durante este video cuál es el auxiliar del tiempo presente perfecto. ¿Lo recuerdan? El have y el has. Entonces, adivinen cómo inician las preguntas en el tiempo presente perfecto. Muy bien, con el have y con el has. Entonces, hay que mirar quién es el sujeto para asimismo utilizar have o utilizar has al iniciar la pregunta. Iniciamos entonces la primera pregunta. I played. El verbo se sigue manteniendo en pasado participio, no lo olviden, siempre irá en pasado participio el verbo. Para I, ¿cuál será la forma? ¿Será que I es una tercera persona? No, no es tercera persona. Por tal razón utilizamos el auxiliar have. Have I played? La pregunta queda, yo he jugado. Si la traducimos literal, he yo jugado, pero en realidad es yo he jugado. You tampoco es tercera persona, por lo tanto sigue utilizando el auxiliar have. Tú has estudiado o ustedes han estudiado. Recordemos que you significa tú o significa ustedes. Tú has estudiado o ustedes han estudiado. Siguiente, we no es tercera persona, sigue utilizando have. Have we eaten? Nosotros hemos comido. Hay que siempre tener en cuenta que los verbos irregulares tienen su propia forma en el pasado participio. Sigamos. They también va con have porque they no es tercera persona. Have they written? Ellos han escrito. Es aquí donde muchas veces la gente dice es que el inglés es como al revés. Sí, en estos casos, en las preguntas, cuando los auxiliares se mueven al inicio, es cuando el inglés queda como al revés. Bien, he, she, it, los tres, he, she, it, ya sabemos y hemos visto muchas veces que esos tres personajes son la tercera persona en el inglés. He, she, it son la tercera persona en el inglés. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esos tres que son tercera persona trabajan con has, con la forma has, tercera persona del auxiliar have. Bien, entonces, has he drunk? Él ha bebido. Aquí esta es la forma pasado participio del verbo beber. Has she left? Ella se ha ido. Has it run? Él ha corrido. Entonces tengamos muy en cuenta, chicos, que el tiempo presente perfecto, al igual que todos los demás tiempos, en su forma interrogativa, inician las preguntas, las yes no questions, con el auxiliar de ese tiempo, que en este caso es el have y el has. Y en caso de que tuviéramos que adicionar una WH, ya ustedes saben que las WH son where, when, why, what, how y otras, pues esa WH la pondríamos aquí inmediatamente antes del auxiliar, porque así es que se forman las preguntas con WH. Primero la WH, luego el auxiliar del tiempo que sea, no solamente en este tiempo, en cualquier tiempo verbal, presente simple, pasado simple, iría siempre primero la WH, si la necesitamos, luego el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo correspondiente.
Bien muchachos, entonces hoy tuvimos con nosotros el tiempo presente perfecto, algo supremamente sencillo, rápido, como se hace aquí en el canal del Teacher. No olviden suscribirse al canal para que estén pendientes de las notificaciones de los nuevos temas que subamos al canal. Hasta una próxima oportunidad.